Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver todo lo que es hematopoiesis. Vamos a hacer una breve reseña sobre lo que son sistema hematopoyético, órganos hematopoyéticos. Vamos a ver la obtención de muestra de esta de sangre o de médula para poder ver todo lo que sea los procesos de hematopoiesis o de hematopoyéticos sanguíneos y un poquito del desarrollo de cada uno de los linajes. Vamos a hacer hincapié en eso más que nada. Y obviamente la bibliografía que usamos de referencia es el Guyton, así que está bueno que después vayan a leer, que sería más o menos la base, ¿sí? De lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar con la definición de hematopoiesis, ¿sí? Como un conjunto de procesos que llevan a la formación y al desarrollo de lo que sea células sanguíneas, realizados la mayor parte por la médula ósea, ¿sí? Pero bien, no es el único órgano encargado de esta función, lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la vida, digamos. Otra cosa que vamos a definir es el estroma hematopoyético, cómo está conformado, ¿sí? Está constituido por todo lo que es una parte celular, ¿sí? Que está compuesta por células estromales de origen mesenquimal, que van a ser en células endoteliales, fibroblastos, adipocitos, osteoblastos y todas las que sean células de origen no mesenquimal, que serían los macrófagos. Que ya habíamos dicho que los macrófagos son los monocitos que entran en tejido y depende del tejido en el que se encuentran, reciben nombres distintos. Y bueno, en este caso van a cumplir siempre la misma función, que es este sistema de defensa, digamos, de captar eh, algún objeto extraño o que no sea, o que sea una potente o una posible, digamos, proliferación, algún agente extraño, ¿sí? Que puede ser de origen infeccioso o no. Los macrófagos están aquí para controlar esto, ya que en este parénquima o en este estroma se va a dar una multiplicación ávida, ¿sí? Numerosa, y si se desregulariza o algo pierde su estructura diferenciada clásica, los macrófagos tienen que ser capaces de reconocerla y fagocitarla para poder cuidar nuestro sistema inmune general. Estas células, sí, estromales ya de origen mesenquimal, van a producir todo lo que se denomina matriz extracelular, es decir, lamininas, fibronectinas, todas las fibras de colágeno, glucosaminoglicanos, moléculas de adhesión, como son las selectinas, las integrinas, las sialomucinas, ¿sí? Toda la matriz que se necesite para una buena nutrición y proliferación de estas células, ¿sí? Y obviamente van a producir citocinas o citoquinas, como lo quieran llamar, que vamos a ver un poquito más. Ya las estuvimos viendo un poco cuando les nombré las células maduras en el sistema inmune, cuáles corresponden al sistema inmune innato y cuáles al adquirido, ya las hemos visto un poco. Sabemos que hay muchas citocinas, ¿sí? O citoquinas. Bien, todas estas células y esta matriz extracelular generan un microambiente hematopoyético. Este tiene funciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, regulan todo lo que es la proliferación y la sobrevida, la maduración, la autorrenovación y la migración de células hematopoyéticas, ¿sí? Y todo esto lo hacen mediante tres mecanismos que podemos llamar el mecanismo humoral, que es justamente por secreción de citocinas y de quimiosinas o quimosinas, y el segundo es por interacción a través de la matriz celular, ¿sí? Con las células directamente, o el contacto célula a célula, sin obviar la matriz, ¿sí? Por moléculas de adhesión y morfógenos, ¿sí? Entonces, ahí tienen un gráfico para que vean más o menos la regulación humoral, es porque yo libero las interleuquinas o las citocinas y van a generar una acción, digamos, parácrina en la misma médula. La interacción a través de las moléculas con la matriz, es decir, con algún
fibroblasto, con un líquido, digamos, que esté de todos los componentes que nombramos, y la interacción célula-célula a partir de receptores, ¿sí? De adhesión o de contacto, que también hemos visto una relación célula-célula previa cuando vimos presentación antigénica, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos generan una comunicación, un microambiente, y se dan señales de qué es lo que vamos a producir, de cuándo vamos a producir. ¿Activamos la producción de células? ¿Inhibimos la producción de células? ¿Cuáles activamos? ¿Cuáles inhibimos? Bueno, todo esto se genera por este microambiente, ¿sí? Y por estas comunicaciones celulares. Bien, este es un esquema básico, ¿sí? Básico, básico, básico de hematopoiesis. Genera, digamos, estas tres grandes grupos celulares que van a generar o van a tener propiedades específicas. Sabemos que todas las células del sistema hematopoyético provienen de una célula madre, también se les dice stem cells o células pluripotenciales, ¿sí? Estas células pluripotenciales son indiferenciadas, es decir, que yo no las voy a poder diferenciar, no voy a saber a qué tipo de célula corresponde madura, digamos, como las que ya conocemos, y tiene la capacidad de autorrenovarse, ¿sí? Y de autoestimularse a través de las interleuquinas. Luego tenemos ya las células progenitoras, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver acá ya, el grupo de células progenitoras, que ya van a generar un linaje previamente diferenciado, ¿sí? Podemos tener acá, por ejemplo, las progenitoras ya están diferenciadas en lo que van a ser células mieloides y células linfoides, ¿sí? Y las células después ya diferenciadas. Vamos a tener un montón de precursores que se van a ir diferenciando, ¿sí? Y van a ir madurando hasta llegar a las precursoras o a las células maduras que tenemos aquí abajo, ¿sí? Obviamente las células progenitoras ya se puede distinguir hacia qué linaje van, siguen aún replicándose y pudiendo mantener de esta forma siempre un número de células que va a proceder a madurar o a diferenciarse, a ser, por ejemplo, un monocito que cuando salga a circulación y entre a los tejidos se va a convertir en un macrófago. Estas células maduras son las que cumplen su ciclo de vida útil y después se produce la apoptosis o la muerte celular programada, ¿sí? Que puede ser en días o en meses, ¿sí? Bien, entonces, a muy grandes rasgos, estas células que ya son maduras no son capaces de autorreplicarse, pero sí están muy diferenciadas. Y estas células de aquí arriba son más autorreplicativas que diferenciadas, digamos. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Todos los factores reguladores de la hematopoiesis. Esto es una locura de mucho, digamos. Son muchos nombres que algunos, yo le puse los mínimos acá, que vamos a tener que saber que existen y saber cómo se llaman, por lo menos, ¿sí? Después, si alguno de ustedes sigue alguna especialidad en hematología, los va a ver más adentrándose en el tema, pero esto es lo básico que más o menos tienen que manejar, ¿sí? Entonces, vamos a tener factores estimuladores, ¿sí? Tenemos el stem cell factor o estimulador de factores de stem cells o de células pluripotenciales, la eritropoyetina, ¿sí? Que la conocen se vende comercialmente, generalmente en los preparados para los deportistas, ¿sí? Para mejorar su cantidad de eritrocitos en sangre, la oxigenación por ende, y factores estimulantes de colonia, ¿sí? El SCF significa factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticos, de granulocíticos solos, de monocitos y macrófagos, ¿sí? Y todo lo que son citocinas, que pueden ser interleuquinas o quimiosinas o quimoquinas, como lo veníamos hablando. Todo esto es importante porque depende de estos factores,
se va a dar, como nosotros dijimos, a partir de esta comunicación, digamos, ya sea humoral, por célula a célula o con la matriz, la estimulación de qué es lo que vamos a producir, ¿sí? Si vamos a ir por la línea eritropoyética o vamos a ir por la línea mieloide o vamos a ir por la línea linfoide. Entonces, para ampliar un poquito lo que sería citocinas o lo que se reconoce como citocinas, son proteínas, ¿sí? O sea, estructura química proteica, que regula la función de estas células, ¿sí? Que da información, que les dice, las activo, proliferen, diferenciense, hagan su vida, ¿sí? Están producidas por todo lo que sean linfocitos y macrófagos activados, por todos los linfocitos o los leucocitos polinucleares, perdón, células endoteliales, epiteliales y todo el tejido conjuntivo. O sea que hay una gran cantidad de células que pueden producir estas citocinas. Obviamente que depende de la célula que la produce, tienen distintos nombres, se llaman linfocinas, monocinas, interleuquinas en general, cuando las células productoras son las hematopoyéticas. Y la acción fundamental es la de regular el mecanismo de la inflamación, ¿sí? Sabemos que hay interleuquinas súper famosas, conocidas, que se llaman interleuquinas proinflamatorias. La interleuquina 2, la interleuquina 6, ¿sí? Entonces, aumentan o cuando estas se liberan, activan el sistema inflamatorio, ¿sí? Hay otras que controlan el crecimiento, hay otras que controlan la diferenciación y función de todo lo que sea células sanguíneas. Es por esto que es importante que la conozcamos. Acá tienen un poquito más de factores de células madres, ¿sí? Y factores estimuladores de colonias, que son los que vimos ya, excepto la eritropoyetina que sí vimos y la trombopoyetina que no vimos, que es el factor estimulante de todo lo que sea la línea megacariopoyética, que no la nombré hasta ahora, pero es la línea productora de trombopoyetina o trombos, que genera trombos, diríamos, que son la parte de plaquetas. ¿Sí? Toda la parte plaquetaria también se produce en médula y también se forma parte de la eritropoyesis, hematopoyesis, perdón. Y las interleuquinas que van enumeradas desde la 1 hasta la 12, ¿sí? Este cuadrito les dejo para que lo analicen con tiempo y mucho amor, ¿sí? Tiene todo lo que sean células, ¿sí? Los factores al comienzo, desde el margen izquierdo, y a la derecha las células que van a producir estos factores. Y en el medio, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué estímulo va a dar? ¿Sí? Es decir, si estimula, por ejemplo, la interleuquina 3, que es famosa porque todas las células producen interleuquina 3 y es un panestimulador, es decir, estimula a todas las células. Ese es de crecimiento general, ¿sí? Entonces, después sí hay algunas más específicas, ¿sí? Solo los linfocitos T van a liberar, por ejemplo, interleuquina 5 y va a actuar sobre el linfocito B y el eosinófilo, como lo tienen acá, ¿sí? Entonces esto le dejo como para que lo vayan analizando y puedan relacionarlo un poco. Ahora, desarrollo de la hematopoiesis, ¿sí? Antes del nacimiento y ya de adultos, ¿sí? En las primeras semanas de vida, yo en este Power me olvidé de ponerles el gráfico, pero si lo buscan, seguro que lo van a encontrar, es un gráfico muy conocido de vida en donde se ve en los distintos estados de la vida fetal y después, tras del nacimiento hasta ser adulto, de quién es el responsable mayoritario de realizar hematopoiesis en los transcursos de la vida, ¿sí? Entonces, en las primeras semanas de vida, desde embrionaria, el saco vitelino es el único encargado, porque es lo único que tenemos formado en el primer trimestre, de producir células hematopoyéticas, ¿sí? Cuando vamos pasando al segundo trimestre, es decir, en el mes 2 más o menos empezamos hasta el 4, que sería la mitad del segundo trimestre, vamos a empezar a generar que ya tenemos nuestro hígado formado, al hígado como principal órgano hematopoyético, ¿sí? Y sobre el último trimestre, y ya llegando al último mes del embarazo, el hígado decae en su gestación, digamos, de células hematopoyéticas para tomar otras funciones, y de allí el que se hace cargo es la médula ósea,
¿sí? Hasta el nacimiento y aproximadamente los 5 años de edad. Luego, la médula ósea también va a generar un decaimiento de la hematopoiesis, dejando lugar a los huesos, que van a cobrar importancia desde los años 20 en adelante, de todo lo que sean huesos cortos y membranosos, ¿sí? Esto es lo que yo más o menos les expliqué recién. Repito, hay un gráfico muy lindo que lo pueden buscar, yo me olvidé de ponerlo, la verdad. Sí, entonces, lo importante es que después del nacimiento, siempre hablando en condiciones normales, la médula ósea es la que puede complementarse, ¿sí? Con otros órganos a su vez, como el vaso, el ganglio, los linfos, los ganglios linfáticos, perdón, y el hígado, en formar todo nuestro sistema hematopoyético, ¿sí? Ahí tienen una versión de lo que sean los huesos en la adultez, que son capaces de generar hematopoiesis. Por eso hay veces que en vez de hacer punción de médula ósea en la columna o columna vertebral, se hace una punción de aquí, del esternón, ¿sí? Todo lo que sean huesos planos y cortos. ¿Sí? Y bueno, en el adulto, esto es un poquito explicado lo que tienen de huesos, tiene lugar la hematopoiesis en la médula, dijimos, ¿sí? En los huesos planos del esqueleto axial, que sean todo lo que es cráneo, costillas, esternón, vértebras y pelvis. Y algunas epífisis nada más de huesos largos, como el fémur y el húmero. Les quiero leer rápido y termino confundiéndome más. Entonces, la cantidad de la médula hematopoyética varía a lo largo de los años. Esto es importante, ¿por qué? Porque al comienzo de la edad adulta, ¿sí? Cuando después de los 20 años, aproximadamente el 75% del total de la celularidad, ¿sí? En la médula es todo, digamos, células, el 75% de la médula, es todo células, mientras que va a ir descendiendo conforme avanzan los procesos de envejecimiento y senectud, descendiendo entonces hasta un 25% en la vejez, ¿sí? Ahora el que tiene 75% de ocupación es la grasa medular, ¿sí? Y por eso esta es la explicación de por qué las personas de adultos mayores ya tienen, por ejemplo, hematocritos bajos. Hay algunas personas que no pueden levantar los glóbulos blancos mucho, pero es porque la médula nos responde como respondía obviamente a los 20 años, ¿sí? Entonces, una persona, un adulto, varón con mucha fibra o masa muscular va a tener mucho hematocrito y tiene una médula mucho más funcional, más con muchas células, digamos. Y ese mismo adulto, cuando llega a la vejez, después de los 70 años, decrece mucho ese porcentaje de hematocrito, de glóbulos rojos, de glóbulos blancos totales, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, cuando hablamos ahora de sistema hematopoyético, vamos a hablar de este conjunto de órganos y tejidos que son encargados de, además de la producción, como vimos, de la médula y los huesos, de todas estas células hematopoyéticas, de formarlas, de educarlas, de adiestrarlas, de distribuirlas, ¿sí? A todas estas células sanguíneas. Incluye órganos, ¿sí? Como son el sistema mononuclear fagocítico, el hígado, el vaso, el timo, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Vamos a ver una breve reseña de cada uno. Todo lo que sea sistema mononuclear fagocítico son todo lo que conocemos nosotros como los monocitos, que ya lo habíamos hablado, que en el tejido pasan a llamarse macrófagos y fagocitan todos los organismos extraños. Además, habíamos dicho que cada una de estas células es presentadora de antígenos, ¿sí? Y que va a recibir nombres distintos dependiendo del órgano en el que se encuentra, ¿sí? Obviamente se encuentra en todos los órganos que están próximos a contactos externos de nuestro cuerpo. En la piel, en los ganglios linfáticos, obviamente están en el vaso y en el timo, y presentan los antígenos a los linfocitos, que es la principal función que vimos la vez pasada, ¿sí? El hígado, ¿sí? El hígado, ustedes
lo conocerán mejor que yo en cuanto a la anatomía y la ubicación. Bajo el diafragma, en la parte superior derecha del abdomen, es un órgano grande, es con un gran contenido sanguíneo y tiene funciones específicas. ¿Sí? Las más importantes y las que nos competen a nosotros hoy viendo hematopoiesis es justamente estas, que producen o que generan como un filtro a las células sanguíneas que sirve como para detoxificar o para depurar fármacos que viajan en sangre, ¿sí? Ocupa o realiza todo el sistema metabólico prácticamente de todo lo que sean sustancias ingeridas, además de fármacos, sustancias naturales como nutrientes, como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, aminoácidos, ¿sí? Y además sintetiza todos los factores, casi todos los factores del sistema de la coagulación, que ese es otro sistema que lo vamos a ver otra clase también, referido a componentes sanguíneos. El vaso, ¿sí? El vaso es otro órgano, funcionalmente tiene una definición anatómica de dos pulpas, una pulpa roja que está muy cargada con eritrocitos y una pulpa blanca que contiene tejido linfoide, ¿sí? Obviamente el tejido linfoide está predispuesto a generar este sistema de defensa para ver si llega algún agente extraño, sea infeccioso o no, hasta nuestro órgano, ¿sí? Entonces, vemos que el vaso tiene una gran vascularidad, ustedes ahí ven la anatomía del vaso perfectamente. En cuanto a las funciones, digamos, desde el punto de vista fisiológico, que es lo que nos interesa, es que la función del vaso es filtrar toda la sangre, todos los glóbulos rojos que estén deformados, que estén de mayor tamaño o que estén de menor tamaño, que estén rotos, que algo les haya quedado mal, que se hayan reaccionado o que estén viejitos, que estén cumpliendo con su ciclo de vida útil de los 120 días, es acá el vaso el que los va a filtrar y los va a retener. ¿Sí? Una vez retenidos, los desencadenan la apoptosis o los digieren, digamos, y pueden reciclar o recaptar todo lo que sean las porfirinas, las hemoglobinas, los hierros, ¿sí? Para ir a volver a médula o hacia el órgano que lo requiera para producir nuevamente más glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, esta es una de las funciones súper importantes que tiene el vaso en nuestro sistema hematopoyético. ¿Sí? Bueno, en la pulpa, obviamente que eso lo hace y se encarga mayormente lo que es la pulpa roja. En cuanto a la pulpa blanca, es la que contiene el tejido linfoideo, ¿sí? Dijimos que forma una vaina alrededor de cada arteriola, ¿sí? Porque además de hacer un filtro, tiene un tejido especial, ¿sí? Que recibe el nombre de PALPS o vaina arteriolar linfoide, ¿sí? En este PALP se encuentran principalmente linfocitos T en las zonas más internas y linfocitos B en las zonas más externas. Obviamente van a estar allí esperando a la presencia de algún antígeno que no conozcamos para activarse, liberar las citocinas, activar a los B, a los T helper y activar todo nuestro sistema de defensa. Las liberan interleuquinas proinflamatorias para poder contener este antígeno que ingresa o que ha podido llegar hasta el vaso de una manera extraña que no genere una infección generalizada o que vaya a algún otro órgano de mayor vitalidad o importancia, ¿sí? Bien, el timo. El timo es un órgano que es de tipo glandular, ¿sí? Es una glándula bilobulada, está situada detrás del esternón, cerca de la glándula tiroides, ahí lo pueden ver. Es una zona, tiene una zona cortical externa que está toda poblada de células linfoides que generan mucha multiplicación, digamos. Y las células que provienen de la médula van a madurar en los linfocitos T. El linfocito T se llama T porque justamente madura en el timo. ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista fisiológico en el timo? A mí me gusta decir que se produce la maduración del linfocito o la educación del mismo. Este
Este órgano lo que hace es presentarle a los linfocitos T nuevitos, ¿sí? Vírgenes se llaman, o linfocitos T naive o vírgenes, un montón de antígenos, ¿sí? Un montón de antígenos nuestros y no, y ver cómo reaccionan, ¿sí? Entonces, si los linfocitos T reaccionan a los linfocitos nuestros, estamos en problemas porque nos atacarían a nosotros. Entonces, esos linfocitos no pueden salir a circulación, van directamente a apoptosis. Esos no salen. Ahora sí, si los linfocitos T no presentan reacción frente a organismos o a antígenos propios, esos sí están capacitados para salir a circular. Entonces, de allí salen hacia los vasos sanguíneos, los linfáticos, ganglios y se distribuyen a través de todo el cuerpo. Pero previamente tienen que ser educados. Se le presenta lo que es nuestro y le dicen que no lo ataquen. Básicamente es eso. Obviamente que es mucho más explayado, pero para que ustedes entiendan de la importancia del timo. Luego el timo, por ejemplo, se encuentra muy desarrollado en niños y una vez que va adquiriendo todo nuestro sistema de defensas y que se expone y genera una buena cantidad de linfocitos T que están expuestos a todos nuestros antígenos y no reaccionaron, se van hipotrofiando, ¿sí? Cuando llega al adulto, el timo prácticamente no genera mayores funciones, porque ya se educó a los linfocitos T. Y tenemos una gran cantidad de linfocitos T circulando, ¿sí? Entonces, tienen una zona medular interna, que es donde están todas estas células epiteliales, y se realiza, acá lo pueden ver, como, como un centro germinal en donde ahí se produce la exposición. Y de allí van saliendo. Y solo salen a la paracorteza los que no reaccionan, digamos, y a la corteza, y de allí pueden pasar a los vasos linfáticos, ¿sí? Solamente si no reaccionan. Estos ganglios linfáticos se distribuyen, como se ve en la figura, por todo el cuerpo, ¿sí? Y en este caso hacen como un filtrado, pero de la linfa. Es decir, así como el vaso limpia o filtra los glóbulos rojos, y así como el hígado filtra la sangre en sí y depura todo lo que sean toxinas, metabolismos, lípidos, proteínas, el ganglio linfático hace como un filtrado de la linfa, ¿sí? De todo lo que sea líquido intersticial o que venga de un tejido, que pase a la linfa y después recién lo pasa a la sangre, ¿sí? Entonces, todo este sistema, además, tiene una gran cantidad de linfocitos, ¿sí? Ya sea en el centro germinal, en la paracorteza y en la corteza, obviamente linfocitos T y linfocitos B, que están cercanos y que están predispuestos con esta distribución para generar la defensa de nuestro cuerpo ante cualquier accidente, traumatismo, corte, cirugía prevista, lo que fuere que atente contra nuestro cuerpo. Bueno, y llegamos a la médula, que es, digamos, la vedette de la producción, dijimos, que nuestra médula ósea es la encargada de producir todas estas células. Consta, en este caso, de dos tipos de médula. Se les llama así, digamos, una médula amarilla y una médula roja, en donde la médula amarilla prácticamente tiene tejido adiposo y generalmente es inactiva, es decir, no tiene función más que la de contener al tejido adiposo, y la médula roja, que se producen en esta médula todas las células linfoides, ¿sí? Ahí está la parte celular, la parte que tiene las matrices y todo lo demás, ¿sí? A partir de nuestras stem cells. ¿Cómo se obtiene esta médula ósea para que la veamos? Sí, se puede obtener a partir de una punción aspiración de este contenido, ¿sí? Se puede hacer de cualquier hueso que sea hematopoyéticamente activo, ¿sí? Es decir, en los niños se puede hacer del esternón, se puede hacer de las epífisis de los huesos largos, como dijimos, del fémur, de los omóplatos, de las crestas ilíacas, ¿sí? De todos los huesos planos, ¿sí? Se coloca
obviamente previa anestesia en algunos casos, en otros no. Antes no se usaba mucho la anestesia, hoy en día sí se usa bastante. Una aguja estéril, por supuesto, previa acepción de la zona, y se obtiene directamente una punción hacia el tejido óseo, se atraviesa todo el tejido óseo hacia el tejido, digamos, celular de la médula y se produce a aspirar, ¿sí? El aspirado de médula se hace generalmente en esta posición. Ustedes van a ir a buscar la técnica correcta, ¿sí? Con el paciente en decúbito lateral, acostado, previa anestesia tópica, ¿sí? Algunas veces, otras veces no se pone anestesia. Se explica el procedimiento al paciente para que sepa qué es lo que puede llegar a sentir, qué es lo que vamos a hacer, y se produce a la inyección de estas agujas. Generalmente son agujas de grandes calibres que tienen, digamos, como un carrier y una aguja dentro del carrier, ¿sí? Como unos trocar o avocat también se llama, y tenemos que llegar hasta la parte esponjosa del hueso, como se muestra ahí en la figura, que es la parte que va a tener, digamos, el parénquima más líquido que se pueda extraer, ¿sí? Aquí tienen un aspirado de médula de una crista ilíaca, fíjense que no es de columna vertebral, que está aspirando gran cantidad. Esto se suele usar mucho para todo lo que sean terapias de leucemias. Hoy en día se usa mucho para la donación de médula, digamos, en lugar de donación de sangre, así que se está haciendo todo un banco, digamos, al respecto. Pero esto es algo que ustedes tienen que manejar, porque si les puede llegar a tocar alguna guardia, no, el día que obviamente si hacen la especialidad en hematología, sí la van a realizar con frecuencia, pero la tienen que conocer de igual forma. Bueno, esto es una médula graficada, digamos, de cómo se debería ver un corte de este tejido medular o un frotis de este contenido medular que ha sido aspirado, ¿sí? Se ven los grandes cúmulos de grasa que se denominan adipocitos y las células que no van a ser células maduras, o sea, no van a tener la morfología de las células que ustedes ya conocen, ¿sí? Más bien son todas células en proceso de formación, junto con el parénquima, los fibrinógenos, fibras de colágeno y toda la matriz de sostén, ¿sí? Y esto es el corte, ¿sí? O la estructura, el frotis de una médula tomada y teñida con hematoxilina eosina, ¿sí? En donde van a poder ver a la izquierda una médula normocelular. Fíjense que la concentración en una persona adulta, obviamente estándar, 40 años, 70 kilos, ¿sí? Que tenga un contenido celular llegando a más o menos el 70% de la médula y un contenido lipídico del 25-30%. Una célula o una médula hipocelular en el medio, que ven que tiene mucho más tejido adiposo, y una célula hipercelular, una médula, perdón, hipercelular a la derecha. Estas médulas se corresponden mayormente a todo lo que sean neoplasias, como leucemias, ¿sí? Reacciones linfoblásticas, ¿sí? Agudas o crónicas, mayormente, ¿sí? Policitemias, reacciones leucemoides, ¿sí? Vamos a ver mucho de esta hipercelularidad en médula. Y obviamente, ¿qué son todas esas células? Un poquito para que ustedes vean. Otra vez, resumir que las células madres son las progenitoras de todas, son las stem cells. Estas no se pueden distinguir. Si yo hago ahí en este frotis, yo no puedo distinguir una stem cell de qué línea va a ser o a qué línea va a multiplicarse. Yo solo la puedo reconocer, por ejemplo, si tengo una leucemia a estas células madres que se están multiplicando demasiado,
por este CD34, que se lo detecta a partir de una metodología de citometría de flujo, ¿sí? A la cual en esa técnica se pueden detectar todas las células linfoides y mieloides, es decir, todas las células hematopoyéticas, como por ejemplo nosotros sabemos que los linfocitos T son CD4, los T helper, CD8, los citotóxicos, y bueno, las CD34 van a ser las células madre o stem cells. La interleuquina 3, porque recién dijimos, es la pan multiplicadora, es la pan influenciadora, ella multiplica continuamente la proliferación celular de todas las células, ¿sí? Y de ahí se puede digerir o diferenciar hacia dos principales vías, la mieloide y la linfoide, y tienen ahí los estimuladores de cada una de las líneas. Entonces, este es el mismo gráfico, en realidad es un gráfico un poquito más viejo. Fíjense que tenemos la stem cell y tenemos las células progenitorias mieloides y linfoides. De acuerdo al gráfico, los linfoides van a terminar madurando en linfocitos B y linfocitos T, ¿sí? Y los mieloides van a poder desencadenar todo lo que sea. Las líneas megacariocíticas, que van a ser plaquetas, la línea eritrocítica, que va a dar eritrocitos maduros, y los mieloblastos, a partir del factor estimulante de colonias granulocíticas y monocíticas, los mieloblastos. Y los mieloblastos que pueden terminar siendo basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos que posteriormente serán macrófagos. Hoy en día está demostrado que esta rama de monocitos no permitiría o no formaría parte, o sea, ya estaría más asociada a lo que son células del sistema linfoide que a estas mieloides, ¿sí? Pero todavía es válido, digamos, pensarla así. Se sabe ya que el origen es desconocido, ¿sí? Bueno, una breve reseña de cada cosa para que ustedes distingan los procesos de maduración. La eritropoyesis se da en médula entonces a partir de estas unidades formadoras de eritroblastos, ¿sí? Que van a ser de colonias eritrocitas, eritroides grandes y abundantes o pequeñas y escasas. A grandes rasgos, si ustedes analizan esta serie que van a ver después con más detalle ustedes, esta serie de procesos de diferenciación hasta llegar al linfocito, ustedes, ¿qué podemos ver y describir? Que el hemocitoblasto, que es el más inmaduro, fíjense, es una célula de mucho mayor tamaño que un eritrocito normal, tiene el citoplasma más azul, ¿sí? Es bastante deforme, digamos, o tiene una forma no diferenciada, ¿sí? Y un núcleo grande, ¿sí? Mientras que el eritrocito común no es nada así. Entonces, ¿qué es lo que va pasando, sí? Se va produciendo un cambio en el color del citoplasma. ¿Por qué? Porque se empieza a sintetizar la hemoglobina, ¿sí? Y las porfirinas para poder llevar hemoglobina, que es lo único que tienen en el eritrocito maduro. El núcleo también empieza a disminuir su tamaño. ¿Por qué? Porque acá está muy activo y está con las organelas sintetizando hemoglobina, proteínas, uniendo el hierro y generando la hemoglobina. Pero una vez que llegamos al normoblasto o al eritroblasto ortocromatófilo, ya tenemos la hemoglobina suficiente. Entonces, vamos a ir eliminando o condensando el núcleo, disminuyendo el tamaño, ¿sí? Hasta necesitar eliminar. Pierde el núcleo, pierde las organelas restantes, ¿sí? Los ribosomas, pierde todo y queda como un eritrocito maduro. Obviamente, estas son las características generales. Entonces, a nivel celular disminuye su tamaño, el eritrocito adulto tiene 8 micrómetros de largo, ¿sí? Es bicóncavo, no tiene organelas, ¿sí? Es bastante flexible y está lleno de hemoglobina, ¿sí? O sea que es acidófilo, mientras que el inmaduro es basófilo, ¿sí? Por eso es que va cambiando, fíjense, va a ir cambiando el color, empieza siendo basófilo, que es bastante azul, pasa a policromatófilo y después a ortocromatófilo, ¿sí? Y el reticulocito es el que puede salir ante una pérdida grande de sangre a circulación, porque obviamente por eso está el corte acá, ¿sí? Y no el maduro.
el eritrocito sale, es normal encontrar hasta un 2% del total de glóbulos rojos, que es el reticulocito, que ya es prácticamente, está terminando de eliminar los ribosomas y lo puede hacer en circulación si es que se necesita, ¿sí? Esas son las variaciones a lo largo de la serie eritropoyética. Los mielopoyéticos, ¿sí? ¿Qué podemos decir? De estos mielopoyéticos vamos a ver tres grandes líneas. Los precursores son todos del mismo nombre, fíjense, parten de un mieloblasto, ¿sí? Que dijimos es basófilo, azul, con el núcleo grande, ¿sí? Son mielopoyéticos o es la línea mielopoyética porque todos tienen gránulos, ¿sí? Así es como se diferencian de las linfopoyéticas que no tienen gránulos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a qué tipo de gránulos tiene, van a ser las distintas líneas celulares. Entonces tenemos un promielocito, y fíjense que el promielocito pasa a mielocito, a metamielocito, a eosinófilo en banda y a eosinófilo maduro. Esto es si los gránulos de este compuesto son acidófilos y generan esta condensación nuclear, ¿sí? Se arriñona primero y después se producen estas constricciones nucleares, ¿sí? Los eosinófilos generalmente son bilobulados, es decir, tiene como dos nucleocitos y este color característico. Los basófilos también tienen un mielocito, un metamielocito, este es un neutrófilo, perdón, mielocito, metamielocito, neutrófilo en banda y neutrófilo maduro. Este, a diferencia del eosinófilo, tiene entre 3 y 5 núcleos, ¿sí? Cuando se encuentra maduro, así, unidos con este estroma o estrangulación. El, el neutrófilo en banda, ¿sí? Es un inmaduro equivalente a lo que sería un reticulocito en glóbulos rojos. Cuando necesitamos muchos neutrófilos en sangre, se puede liberar este en banda ya también a circulación. Estos no. Y fíjense que pasa lo mismo. Las granulaciones van aumentando, ¿sí? O se va desapareciendo en este caso porque el contenido no es visible o no se pinta y el núcleo se va haciendo excéntrico, sale del centro y se va condensando hasta generar este núcleo arriñonado o polilobulado. Y los basófilos tienen estas granulaciones que son mucho más oscuras y sí más basófilas, por eso se llama así, y vuelve a tener mielocito, metamielocito, basófilo en banda, basófilo maduro. También es polilobulado, pero la diferencia cuando lo veamos es que en realidad estas son tan gruesas, estas granulaciones, que me tapan o me impiden ver el núcleo. Estos son muy raros, entre un 0 y un 1%, es normal en sangre, o sea, no lo vamos a ver muy seguido cuando tengan la oportunidad de ver sangre al microscopio, pero sí aumentan en estos episodios de alergia que habíamos visto previamente. Y bueno, este es para que lo desarrollen un poquito más a todo lo que es, digamos, la línea mieloide, un neutrófilo maduro. Estos son fotitos, ¿sí? Y para que ustedes vean las células o los mieloblastos precursores, tienen nucleolos que se ven así, redonditos, de 2 a 5 nucleolos aproximadamente, que van a ir desapareciendo. Entonces, cuando ustedes ven esto, ustedes ya pueden distinguir sin saber de qué línea es, si es granulocítica, eosinófila, basófila o neutrófila, sabemos que es un blasto de la célula mieloide, igual que este, ¿sí? Entonces ya podemos percibir que algo está andando mal si vemos esto en sangre, ¿sí? Y la linfopoyesis, que es casi lo último, quedan plaquetas. La linfopoyesis, ¿sí? Parte de la misma célula madre stem cell, pasa por una progenitora linfoide. Fíjense, las interleuquinas que se manejan son las interleuquinas 7, se especializa en tejido linfoide, y la 3, que está siempre, digamos, y la 4, que forman los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sí? Entonces, cuando hay estimulación de la interleuquina 7 y 4, lo que se activa es la serie linfoide. Los linfocitos T van a salir inmaduros,
¿sí? Hacia el timo, en donde realmente son madurados, y los linfocitos B sí son madurados en médula y en tejido linfoide periférico. Pueden terminar de madurar en vaso, en ganglios, ¿sí? En todo el tejido que vimos. A grandes rasgos y analizando las imágenes, ¿qué podemos decir? Que el citoplasma es súper azul, que es basófilo, que el núcleo es grande. Esto lo van a encontrar en la bibliografía como la relación núcleo-citoplasma es elevada, que quiere decir que el núcleo es muy grande. Entonces se va disminuyendo la relación núcleo-citoplasma, quiere decir que el núcleo se va achicando y entonces el citoplasma parece que se va agrandando. En este caso no se achica mucho el núcleo. Fíjense que tenemos un linfoblasto, un prolinfocito y un linfocito. Este linfocito grande, linfocito mediano, linfocito pequeño, ya prácticamente son maduros. Yo puedo encontrar estos tres tipos de linfocitos en sangre, ¿sí? Y fíjense que nunca tenemos mucho citoplasma como en los anteriores. Apenas un bordecito de citoplasma azurófilo en todos, ¿sí? Y obviamente el núcleo no es tan condensado, como permite, como es grande, más grande que los neutrófilos, no es tan condensado, se ve esta luz o esta claridad entre los núcleos, ¿sí? Hay algunos que dicen que se ve como un vidrio esmerilado, según la bibliografía, pero la idea es esa, que se vea finito y entonces la luz atraviesa el núcleo, y por eso se ve así. La megacariopoyesis sí ya es la última, y a diferencia de estos linajes anteriores, donde en condiciones generales se veía que se partía de un progenitor grande y que se iba hacia un progenitor cada vez más pequeño, como los glóbulos rojos, por ejemplo, este es al revés. Parte de un megacardioblasto pequeñito y va aumentando de tamaño, ¿sí? A un promegacariocito, un megacariocito granular y un megacariocito eh, liberador de plaquetas o adulto sería, ¿sí? Maduro, perdón, no me salía la palabra. Entonces, este megacariocito, fíjense, es como que se produce la división celular, la división o la multiplicación de los núcleos, porque tengo cada vez más núcleos, y la multiplicación del citoplasma, pero nunca se produce la división realmente celular. Siempre es una sola célula, ¿sí? Entonces tenemos mucho citoplasma y mucho núcleo. Entonces, los muchos núcleos van a sintetizar todos los componentes que van a ir dentro de nuestras plaquetas. ¿Y en qué consiste? O lo que se libera a sangre son estos pedacitos que son las plaquetas maduras, que son pedacitos, ¿sí? O evaginaciones de este mismo citoplasma que contienen todos los factores estimulantes, las interleuquinas, los estimulantes o activadores de la coagulación, calcio, ¿sí? Todos esos componentes que necesitamos, activadores de fibrina, ¿sí? Para nuestro sistema de coagulación, porque recuerden que las plaquetas tienen esa función de generar un trombo, de parar las hemorragias, ¿sí? Y activar todo nuestro sistema de coagulación, que lo vamos a ver la próxima clase. Bien, entonces aumenta el tamaño nuclear, aumenta el tamaño citoplasmático, ninguna de estas células sale de la médula, solo esto sale a sangre, ¿sí? Bien, y eso sería lo que sería en megacariopoyesis. Bueno, y hasta aquí llegamos. La próxima vamos a seguir entonces con un poco de sistema de coagulación y vamos a ver otra vez un poco de lo que es sistema plaquetario. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.